Cambi. Bueno, se van uniendo más participantes, pero creo que ya podemos ir dando inicio. Así que bienvenidos y bienvenidas a otra sesión de eh, de este Toolbox, de nuestros talleres Toolbox sobre sostenibilidad. Hoy es el octavo, el último, pero creo que tenemos que sentirnos todos y todas muy orgullosos porque hemos ido cumpliendo todas las etapas de esta toolbox, esta caja de herramientas. Enhorabuena a los que han llegado hasta la última sesión de hoy y aún así queda mucho por lograr, sobre todo en el día de hoy, cuando estamos hablando de comunicación, del reporting, es decir, informar. Este es un elemento clave, sobre todo teniendo en cuenta pues el marco de Naciones Unidas, la Convención de Estados Unidos, perdón, de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la lucha contra el cambio climático. Creo que ya están todos familiarizados con Zoom. En la parte inferior de sus pantallas tienen ustedes un globo terráqueo donde podrán elegir el idioma de su elección, ya sea inglés, francés o español, puesto que ofrecemos la interpretación simultánea en 3 idiomas. Si tienen ustedes alguna pregunta, nos la pueden formular en el chat e intentaremos responderla, invitándoles a que tomen la palabra en vivo o también contestándoles en el chat. También pueden pedir la palabra alzando la mano con la función Raise Hand, alzar la mano de Zoom. Así que bienvenidos y damos la palabra a Damien Foxall. Buenos días a todos y a todas. Espero que me puedan oír y ver correctamente. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ya tenemos el PowerPoint preparado. Sí, pues aquí lo tenemos. Muchísimas gracias por participar en este último webinario donde vamos a tomar conclusiones de todo esto, cómo hacer el reporting, la información, el informe sobre sostenibilidad y lo que estamos haciendo hoy. Bueno, pues tenemos a todo el equipo de Toolbox, Amy Munro, Isaac Murray, la doctora Susie Thompson también. Changing view. There we are. Ahora sí lo tenemos. Nos faltaba la pantalla. Bien, pues ya nos conocen a todos. Hemos estado hablándoles en en toda esta serie. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Susie Thompson, directora de Sustainability Think Beyond, que nos ha ayudado, de hecho, a crear este toolbox, esta caja de herramientas, y ha sido una persona fundamental en la creación de todas estas normas y reglas de reporting, de información. También está con nosotros Ingrid y a todo nuestro equipo. Y algunos de ellos, bueno, van a presentar algunas cuestiones sobre la comunicación ya más adelante en la sesión de hoy. Quisiéramos en esta lámina subrayar la importancia de esta norma con la que estamos todos en sintonía, el marco de Naciones Unidas para la lucha contra el cambio climático, los principios de la acción climática en el deporte. En los últimos webinarios hemos analizado los recursos y herramientas a nuestra disposición para intentar lograr estos objetivos y principios. Bien, la fase de reporting, de informar, viene a viene a unar todos los principios, documentos que hemos estado hablando. Ya tendrán ustedes toda la información para poderla extraer, para preparar su informe final, así que no tendrán que disponer de materiales nuevos, sino simplemente extraer información de todo el trabajo realizado hasta la fecha. Haremos un repaso muy breve del Toolbox como plataforma para refrescarles la memoria. Hola a todos, soy Amy Munro. Recordarles, para los que se presentan por primera vez a esta reunión, que sepan que en el 2020 nuestro equipo
creó esta toolbox para crear una serie de recursos paso a paso para apoyar a las organizaciones que quieren crear sus programas de sostenibilidad. Les proporciona una serie de guías, estudios de caso, para ir trabajando cada una de estas etapas, y lo tienen todo a disposición en Internet, tanto en inglés, francés, español y en breve también en próximas semanas en portugués, gracias al Fondo de Solidaridad. Estamos analizando algunas de las herramientas. Esperamos que ya se hayan descargado todos los recursos disponibles. Recuerden que este taller y los anteriores están disponibles en YouTube si quieren ustedes repasar los contenidos abordados anteriormente. Estos son todos los documentos que tenemos en la etapa 8. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden ir formulando en el chat y tanto yo como Damien iremos verificando el chat y contestando a sus preguntas de forma adecuada. Y con ello, Isaac, te cedo la palabra. Muchas gracias, Amy, y bienvenidos a todos y a todas. Es un placer dirigirme a todos ustedes, ya sea mañana, tarde o noche. Y bueno, encaramos nuestro último webinario, así que vamos a comenzar sin más. El reporting y la comunicación, el cómo informar y comunicar. ¿Cómo abordarlo en cuanto a nuestro ámbito del deporte? El deporte funciona y crece debido a nuestras audiencias, lógicamente. Así que ya sea audiencias televisivas o que asisten en vivo y en directo a los lugares donde se celebran las competiciones, pues son nuestro principal activo. Las personas de todo el mundo apoyan a sus equipos favoritos, a sus atletas, y les van a ir animando para que logren la victoria. ¿Qué motiva a las personas a asistir en persona o acudir por Internet? Pues es un desafío. Todos tienen motivos y necesidades diferentes, así que cuando desarrollamos una estrategia hay que considerar y analizar qué resultará más atractivo a los medios, patrocinadores y audiencia para luego generar ingresos en función de ello. Además, el programa de sostenibilidad tendrá su propia audiencia. Para entender quiénes son y por qué están interesados, hay que desarrollar y contestar las siguientes preguntas. ¿Qué hace que nuestro programa de sostenibilidad sea único? ¿Qué hace nuestro programa para colmar las necesidades de aficionados y personas de interés? Y en tercer lugar, ¿por qué el cambio climático tiene que desempeñar un papel fundamental en nuestra actividad de reporting, de informar? También siempre teniendo en cuenta el colmar las necesidades de nuestra audiencia. Vamos a arrancar con nuestra guía rápida. Para poder crear un programa de sostenibilidad efectivo, hay que comunicar los éxitos clave, los aprendizajes, tanto al equipo como a todas las personas interesadas. Lo haremos al final de un periodo para intentar demostrar que hemos hecho progresos en cuanto a rendición de cuentas, credibilidad y mejora continua. Son los cuatro pilares fundamentales. Luego hay que también definir los ciclos del reporting, alinearlos con las normas vigentes y siempre tener en cuenta lo que necesitan nuestro público. Así que garantizar siempre que se incluyen todos los detalles relevantes, quiénes somos, qué hacemos, nuestra visión, nuestra misión, estrategia, nuestras partes interesadas, integridad y progreso en cuanto al cumplimiento de los objetivos para demostrar que cumplimos con el programa de sostenibilidad. Paso 8, etapa 8. Tenemos una serie de recursos, una guía rápida, los estudios de caso, el manual de ayuda y la plantilla. Todo ello lo tienen en el manual de sostenibilidad y si no lo han descargado, les invitamos a hacerlo. Lo encontrarán en la página web de sostenibilidad de ACNO. Esto les ayudará muchísimo. Lo ven en la pantalla, ven que hay directrices muy detalladas
acerca de cómo estructurar su programa en base a su contexto y en función de su plan de sostenibilidad. También les ayudará a identificar cuáles son los conceptos que quieren subrayar, sobre todo en cuanto a los objetivos de desarrollo del milenio. Una vez que ya han completado esta fase de reporting, este toolbox les da una una plantilla para poder mantener siempre informados a todas las partes interesadas sobre los objetivos, si se van logrando o no. Esta plantilla les ayudará a centrarse en lo mejor para su plan y estrategia de comunicación. En estos momentos quisiéramos centrarnos sobre todo en el reporting, en informar. Así que invito a Amy a que nos indique cuál es la importancia del reporting y cómo hacerlo. ¿Estás ahí? Perfecto. Bueno, es una oportunidad para explicar a nuestras organizaciones cuál es nuestra historia, demostrar nuestro progreso y la rendición de cuentas para demostrar que estamos comprometidos con la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo del milenio. Se trata de desarrollar objetivos, datos que ya tienen en la organización y ponerlos a disposición de todas aquellas partes concernidas o interesadas. El proceso de reporting nos va a permitir explicar en qué punto estamos en este momento y cuáles son nuestros objetivos. Al final del ciclo tendremos un benchmarking claro para la mejora continua de cara al próximo ciclo, que es fundamental para un programa de sostenibilidad. En cuanto al marco de Naciones Unidas de cambio climático, estas herramientas les permitirán publicar todas sus emisiones, etcétera, para saber si están en línea con los objetivos. Si se hace un buen reporting, bueno, se trata de comunicar el progreso de forma transparente. Esto lo reforzamos incluyendo pues las opiniones de todos aquellos que son partes interesadas en la organización, sus certificaciones, auditorías, etc. Esto es fundamental para consolidar la confianza entre la organización y con las personas externas. El evaluar la efectividad y cualquier cambio que sea necesario nos permite también cambios para mejorar. Cambios, por ejemplo, en objetivos, reevaluación de recursos, actualización de sistemas de gestión. Y el objetivo será un cambio radical en comportamientos individuales y la identidad de la organización. Creo que es un momento ahora adecuado para presentar a nuestra compañera que nos va a hablar de los distintos recursos que están disponibles en... Bueno, Julie parece ser que no puede participar en la reunión, ha pedido disculpas, pero yo voy a pedir la palabra muy rápidamente para explicarlo, dice Gustavo. El COI, Olímpico Internacional, tiene una estrategia algo distinta para apoyar. Puede ser individual, también a través de webinarios y también a través de fondos de solidaridad olímpica. Estamos trabajando muy mancomunadamente para que los comités olímpicos nacionales puedan decirnos qué necesitan y para poder ir culminando planes. Por ejemplo, que se pueda implementar la estrategia que estamos hablando aquí en cuanto al toolbox. Así que estamos dispuestos a ayudarles. Estamos planificando nuevas actividades con los COI, otros talleres, otros workshops, y en cuanto tengamos fechas y alguna decisión tomada, pues se lo haremos saber. Bueno, Damien había presentado a Susie anteriormente. Susie, le voy a dar la palabra, nos va a hablar ahora de los temas principales en el proceso de reporting, de informar. ¿Qué tenemos que lograr? Vamos a entrar en profundidad para entender la cuestión mejor. Si tienen preguntas, no olviden poner sus preguntas en el chat o utilizar la función levantar la mano para darles la palabra. Muchas gracias, Amy. Gracias, Damien.
Y bueno, es un placer estar con ustedes hoy en la última sesión. Bueno, Sports for Climate Action, el reporting, la información es muy, muy importante. Hablan ustedes de informar sobre sostenibilidad. Un par de cuestiones. ¿Cómo ha logrado el deporte aunarse para decidir, vamos a crear una especie de sistema de reporting, de información? Todos estamos hablando de lo mismo, estamos todos de acuerdo en lo que tenemos que hacer, pero de forma colectiva nos hemos dado cuenta que como deportistas, como deporte, somos más fuertes juntos y podemos lograr el cambio. Así que nos hemos unido en este marco. Antes lo habló Damien, es fundamental que cuando establezcan su plantilla de reporting, respondan a la pregunta que ustedes tengan. Es decir, hay que estructurar ese informe de forma que sea significativo para ustedes. Muchas veces la gente mete datos en los informes, pero realmente no disponen de los datos para poder hacer un seguimiento sobre lo bien que lo estamos haciendo, los objetivos que cumplimos. Y a lo mejor nos vemos ante situaciones. ¿Qué ocurriría si hiciéramos esto en lugar de aquello? Así que esa parte de la planificación y la gestión y el seguimiento del progreso es fundamental, sobre todo a nivel de Bien, reporting esto externo. es lo Ahora que vamos a hablar es la de información para esa ustedes. información que damos a Entonces, se nivel externo trata con de un marco, reunirlo todos todo, los todos deportes los deportes juntos, para juntos, para intentar crear crear el mismo punto de partida, el mismo la misma benchmarking base de y un partida, acuerdo. mismas Recuerden que cuando referencias. empezamos esta cuestión, Y yo era cuando copresidenta empezamos a de varios grupos de trabajar, creamos trabajo, 4 grupos de queríamos trabajo lograr grandes para, objetivos para en la fase reducir y de compensar. reporting. Interrumpe. Vamos a pasar la proyección. Sí, estas son básicamente las etapas en las que luego se abundará en el detalle. Pero en deportes para la acción climática, pues se trata realmente de recabar toda esta información. Esto aplicado al deporte, y esto me lleva a hablar de lo que se proponen gestionar ustedes. Querrán formar parte de este movimiento más amplio de deportes para la acción climática y recabarán los datos más próximos a ustedes. Deportes para la acción climática reúne información relativa a la organización de los comités olímpicos nacionales. Se extiende a lo largo de un periodo determinado, suele ser de un año, pero bueno, a veces en los ciclos olímpicos hablamos de si ha de ser un año o 4 años, periodos olímpicos, en cuanto a las emisiones de carbono. Entonces pueden informar en base anual, pero considerando que las medias, los promedios, se basarán en ciclos olímpicos cuadrienales normalmente. Se trata de establecer planes de reducción creíbles. Entonces, también, en fin, en cuanto al año de referencia, se ha hablado de si tomarlo a partir de tiempos pre-COVID o post-COVID, y quizá los años 21-22 puedan servir de ejemplo. Entonces, aportar datos. También se requieren medidas de educación, de formación. No abundaré en el detalle, pero se trata de seguir la pista incluso en el reporting propio, en las plantillas propias. Luego abundaremos en lo que acabamos de ver en pantalla. Entonces, calculador de emisiones, destacando los temas más importantes para ustedes. Quizá tengan datos diferentes a los del ejercicio año anterior. Quizá han recogido otros datos, es decir, que el trabajo sobre los datos es importante y las acciones a partir de allí. También
gestionar impactos. ¿Cómo gestionan ustedes los impactos climáticos en su propia organización? ¿Cómo lo incluyen en su planificación empresarial u organizativa? ¿Cómo lo incluyen en su plan de negocios? También las políticas y objetivos detallados que hayan promulgado ustedes, y luego querrán conocer las emisiones reales desglosadas por categorías objeto de su reporting, de su información. También habrán visto ustedes que gran parte de las emisiones emanan de sus socios comerciales, partes interesadas, atletas. Pero claro, aquí el reporting querrá recabar la información relativa a cómo trabajan ustedes sobre este particular, qué hacen en sus propias organizaciones en lo tocante a esta trayectoria del carbono. Es decir, lo han verificado, se lo ha auditado una organización externa, cuáles son los datos, cuál es la metodología a la que se haya podido dar visto bueno por parte de un verificador externo, dándole credibilidad. Y luego, claro, la información pública, el public reporting. Pero en los deportes para la acción climática, lo que queremos es instaurar un acuerdo general para hacer comparables los datos. Bueno, si luego tienen alguna pregunta, estaré a su disposición para contestar. Aquí les muestro nuestra plantilla. Es un formulario en línea. Se lo pueden bajar en formato web, lo pueden cumplimentar en formato web y luego pues consignar también sus preguntas. Entonces, es importante que conserven una copia y se bajen las preguntas y respuestas, ya que si responden en Internet desaparecerá el formulario. Entonces, ¿cuál es el periodo que abarcan ustedes? Ejercicio, año natural, una temporada. ¿Cuál es la estructura de su informe? Luego, la sostenibilidad. ¿Dónde se integra en su gobernanza, en sus diferentes comités a diferentes niveles? ¿Cuál es la estructura de gobernanza que tienen ustedes? Entonces, también consignarán dónde se integra la acción climática en los diferentes niveles de gobierno de su organización. La siguiente. Se analizan los impactos. A veces se olvida porque se trata de mitigar las emisiones, no se trata tanto de analizar el impacto sobre la organización, sino que lo que realmente es importante es crear un business case, es decir, un alegato para ver cómo actuar con miras al futuro, dónde se detectan las condiciones climáticas adversas, el impacto climático sobre el deporte, cómo apostar por una reducción del 50% de las emisiones de CO2 con miras a los años 2030, 2040, cuál es el riesgo para la organización. Todo esto tiene un precio, es decir, son preguntas que versan sobre su actividad, su organización y cómo actúan ustedes y cuál es la estructura de gobierno que subyace a su organización. Interrumpe. Susi, muy interesante, dice Damián. Claro, lo que queremos es convertir esta sesión en una sesión lo más interactiva posible. Entonces, les remito al chat por si quieren hacernos llegar sus reacciones, sus preguntas.
Claro, se trata de medir la situación en función de los objetivos, informar a finales del año, pero aquí, Susi, te estás refiriendo a la proyección de futuro con miras a los próximos años, temas que proponerse para alcanzarlos en el futuro. Esto es otra cosa que limitarnos solo a medir, porque medir no es sinónimo de mejorar, ¿no? Sí, en efecto. Deportes para la acción climática. Olvidé decirlo. Se convierte en una estructura con signatarios. Uno firma, pasa a formar parte de ese marco y se compromete a reducir las emisiones de carbono en un 50% hasta 2030 y luego el cero neto para el 2040. Este es el objetivo al que uno se apunta. Esto de conformidad con lo que indica la ciencia. Hablamos de objetivos basados en la ciencia, por tanto, y fijarnos la reducción del 50% en 2030 y el cero neto para 2040 junto con los 5 grados, esta cota fijada a escala mundial. Esto es lo que establece la perspectiva, lo que lo enmarca todo. Pero lo que decía Damien es cierto, tener un valor inicial es una cosa, pero otra cosa es el objetivo. Plan de reducción de carbono es importante, pero claro, se va desarrollando el marco. Una cosa es el reporting, los informes, y otra cosa es establecer los objetivos con miras a 2030, establecer planes de reducción para transicionar hasta 2030. Se trata de cómo estructurar el negocio, se trata de descarbonizar una misma actividad, pero una vez descarbonizada le permitirá a uno dedicar la energía a otros recursos. Y entonces la proyección hacia el futuro, es decir, utilizar esto como valor inicial y actuar a partir de allí. Es difícil, pero globalmente, como deportes que somos, podemos dar a entender a las personas que sí, que es difícil, pero que juntos podemos actuar, podremos hacer un balance de lo que funciona, lo que no funciona y a partir de allí ver los temas más importantes. No hay que ser tímidos, no hay que vacilar, porque como grupo de países, como organizaciones que somos, realmente hemos de intentarlo, hemos de dar esos pasos, porque la tecnología existe, allí está y nos ayuda a todos. Se trata de reunir esta información relativa a cómo se actúa, cómo se mide, pero no solo cómo se mide, cómo se actúa concretamente en el marco de planes de acción. Sí, lo siento, siento tener que interrumpirte, pero es que los intérpretes me han hecho saber que si por favor podemos pedirte que hables un poquitín más despacio. Muchas gracias. Sí, 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 lo intentaré, dice. Pido disculpas. Por cierto, si hay algo que no acaban de entender o que echen en falta, pregúntenoslo. Damien, Amy y yo con mucho gusto estamos a su disposición para responder a sus dudas. Entonces, se trata básicamente de ver cómo se gestionan estos aspectos internos de la gobernanza. Esto en cuanto a la primera parte y ahora pasamos a la siguiente. Aquí tenemos la información sobre las diferentes
diferentes niveles de información, qué metodología, qué normas utilizan, qué magnitudes, gases de efecto invernadero, el reporting corporativo protocolario, las normas contables, por ejemplo, donde se originan las emisiones. Esto para ver si hay diferencias en las metodologías o enfoques utilizados por ustedes. Sí, Susi, permíteme que interrumpa sobre esta parte concretamente, porque aquí la cosa se torna compleja. Esto ya es un trabajo muy profesional, ¿no? Y para una pequeña organización quizá no resulte fácil hacerlo internamente. Y la toolbox, pues, permite, digamos, pues poder actuar en la materia, pero quizá los más pequeños puedan dirigirse a una consultora externa, ¿no? Para cumplimentar todos estos datos. ¿Un comentario sobre esto? Sí, en efecto, creo que una de las cuestiones que intentamos hacer y que hemos aconsejado hacia Naciones Unidas es utilizar un lenguaje que entienda todo el mundo. Y de hecho, esa redacción más a nivel de calle lo vemos ya en muchos documentos para que todo el mundo pueda entender estos textos tan extensos y tan concretos, tan complicados. Queremos que se comunique el marco de Naciones Unidas de forma sencilla. Parte del lenguaje es bastante sencillo. En algunos casos se dice, por ejemplo, si es una información que está a disposición públicamente o no, o solo a disposición de las partes, o si hay, por ejemplo, un evaluador externo que pueda evaluar todos los informes y comprobar que en efecto se ha cumplido con todo, que se han incluido todos los temas, eso se puede organizar también. Otra posibilidad que pongo en la lámina siguiente se pregunta sobre qué tipo de gases de efecto invernadero tienen incluidos en sus emisiones. Si pasamos a la siguiente lámina, verán que son preguntas, aquí lo tienen, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, es decir, esto va bien para ciertas organizaciones que tienen un solo factor y que ya incluye a todos los gases de efecto invernadero. Así que reconozco que parte de todo esto dificulta las cosas. Y esto me lleva a mi primer comentario. Intenten crear su huella de carbono de forma que sea relevante para cada uno de ustedes y ya más adelante llegaremos a ese punto en el que podamos traducirlo para contestar a esta pregunta que aparece en pantalla. ¿Qué gases de efecto invernadero tienen ustedes incluidas en su cálculo de emisiones? Y son pues 6 o 7 gases. Así que, bueno, pues a continuación, a medida que vamos avanzando, nos irán preguntando qué se encuentra en el paso 1, en el paso 2, en el 3, y uno puede ir pues confirmando exactamente qué información se desvela. Bueno, aquí paso 3 o etapa 3 con su categoría. Aquí se requiere una traducción entre qué es la compra de bienes sin servicios, si son bienes de capital, aguas arriba, aguas abajo de la cadena de producción, y aquí necesitamos interpretar un poco las cosas. Una vez que hemos intentado entender qué dice esta línea que me pregunta y dónde tengo que poner el dato, en qué cajetilla, en qué cajón, pues bien, pero claro, lleva su tiempo. Pero tengamos en cuenta que lo que medimos y lo que tenemos que reflejar en esta plantilla pues puede diverger. Vamos a seguir avanzando. Permíteme que interrumpa. Susi, tenemos una pregunta de Cari Stein Reinison. Sí, lo que hablábamos anteriormente.
yo trabajo con la CON de Islandia. Somos una asociación muy pequeña, 20 personas, nada más. Y claro, al analizar el toolbox, nos da la sensación que a lo mejor está mejor, está diseñada para organizaciones muy grandes. Así que nosotros, bueno, tras 2 años, ¿en qué nos tenemos que centrar al principio? Porque ya vamos un poco retrasados y tenemos que intentar hacernos y familiarizarnos con todas las herramientas, con toda la información y material que nos proponen. Podríamos comenzar, sí, pero me da la sensación de que acabaríamos, pues en fin, absolutamente imposibles de reaccionar, estaríamos 2 años prácticamente enterrados en material. ¿Cómo empezar para ser más eficientes? Damien toma la palabra. Bueno, el toolbox es un marco que establece un enfoque robusto de la A a la Z para cualquier organización de cualquier tamaño que quiera establecer, crear un programa de sostenibilidad y luego hacer un reporting sobre su sostenibilidad. Podría ser una familia pequeña, una pequeña pyme, una pequeña empresa mediana o de tamaño pequeño, hasta una gran corporación. Su pregunta en realidad se refiere, bueno, es una pregunta muy acertada. Es un gran desafío dónde empezar con este proceso. Y ahora le pasaría la palabra a Susi para que amplíe la información porque yo me encuentro en el mismo punto. Es un gran desafío dar mucho detalle frente a nuestros recursos, el tiempo disponible. ¿Tenemos que ser perfectos desde el principio o podemos intentar hacerlo lo mejor posible o tirar la toalla y salirnos por la puerta de atrás? Bueno, yo creo que al final hay que sentirse cómodo, empezando con un punto de partida. Los objetivos a lo mejor no pueden ser los mejores, pero lo que realmente no se puede hacer es no empezar. Hay que empezar este proceso. Y le paso la palabra a Susi. Bueno, en cuanto a sostenibilidad en general o CO2. No, en general, por favor. Bueno, yo creo que es como intentar desenrollar los espaguetis, ¿verdad? Porque en efecto, al principio este proceso sobrecoge, nos supera. ¿Qué hacemos como organización? Nos planteamos esta ingente tarea y luego hay que pensar qué es lo que realmente es importante para nosotros. Si uno está en Islandia, pues el clima y las emisiones de carbono serán de máximo interés y prioridad, porque ustedes se encuentran en esa zona del planeta más afectada quizás por el cambio climático. También viajes, también, claro, porque hay que salir de Islandia y volver por avión. Así que ustedes, como organización, emisiones son una organización pequeña con 20 personas, una pequeña oficina, pero tendrían que empezar con las emisiones de carbono. ¿Qué energía están consumiendo ustedes? ¿Qué residuos están produciendo, tanto directa como indirectamente, en cuanto a impacto climático? Y luego analizar el resto de actividades que realizan. Viajes, por ejemplo, todos viajarán. Así que consumo de energía, viajes, ese sería el mínimo para empezar a analizar la actividad y ver cómo poderlo hacer de forma más eficiente y sostenible. Si ustedes analizan en este primer análisis que en efecto están realizando una buena gestión medioambiental, pues el siguiente paso sería cómo podemos trabajar con un público más amplio, nuestros socios, partes interesadas, para mejorar nuestra huella. Pero para empezar, analizar la oficina, qué actividades realizan y luego pensar en el siguiente paso, la siguiente etapa. Hay que empezar de forma pequeña, discreta, moderada. No es necesario que tengan ustedes todos los datos a disposición antes de empezar. La cuestión es empezar ya. Por ejemplo, medición de CO2. Ustedes pagarán electricidad, ¿verdad?
O también a lo mejor la recogida de basuras, pues ya pueden medir a través de su factura de electricidad y recogida de basuras, ya les permitirá saber cuáles son los kilovatios hora que consumen y lo podrán traducir a carbono. O, por ejemplo, podrán ver, hemos gastado X dinero en vuelos nacionales o internacionales. Pues esos datos también los pueden introducir. Donde no sabemos las cantidades, por ejemplo, podemos utilizar datos financieros económicos. Empecemos con lo más inmediato, lo más directo, lo que está realmente en nuestro control y lo que nos parece importante, ¿verdad? Y luego vamos avanzando. Sí, entendemos perfectamente la situación de los CON más pequeños como el de Islandia, pero hay que subrayar que el COI, el Comité Olímpico Internacional, lleva años pues estableciendo una estructura importante para apoyar a los CONs más pequeños. Julie se ha podido unir, por cierto, así que quisiera ofrecerle la palabra a Julie, que por fin se ha podido unir para que nos explique lo que ya ofrece el Comité Olímpico Internacional a los comités olímpicos nacionales y todo el apoyo que tienen a su disposición. Hola, buenas tardes. Perdona, Susi, por interrumpir y muchas gracias por darme la palabra. Siempre estupendo verle, Julie. Muchas gracias, dice Susi. Bien, pues supongo que es un momento adecuado para intervenir. Tengo diapositivas. ¿Quieren que las muestre o no? Bueno, sí que tenemos un plan, un sistema de apoyo para todos los CONs, especialmente para los CONs más pequeños. Entendemos perfectamente la cuestión que tienen sobre capacidad y recursos. Así que a través de Solidaridad Olímpica hemos creado un programa para que ayudarles a arrancar. Tenemos ayuda técnica 1 con 1. Ustedes ponen 1, nosotros también. También pueden ustedes unirse a una serie de talleres, de workshops. Y luego Solidaridad Olímpica les brindará recursos económicos para lanzar proyectos y para que puedan empezar a arrancar. Solamente quería decirles que no están solos, que estamos aquí para apoyarles y les pedimos que nos contacten, porque todo lo que nos está contando Susi, pues con todo recibirán ustedes apoyo. No esperamos de ninguna manera que lo hagan ustedes solos y que sepan que también estamos pensando en crear un programa para los CONs de aquí a final de año para que también reciban apoyo a través de nuestro programa de apoyo. Y eso es básicamente lo que quería decirles, que no están solos, que nos contacten y que hay recursos financieros disponibles para todos los CONs, sobre todo en este capítulo de sostenibilidad y cálculo de la huella de carbono. Muchas gracias, Julie. Damien, bueno, nos estamos ya pasando de tiempo. Queríamos darle la palabra a Cabo Verde y luego podemos volver a Susi para ya terminar de exponer este documento. ¿Les parece bien? Tenemos ya todavía 5 minutos, Damien, así que no vamos mal de tiempo, podemos seguir adelante. Sí, yo tenía una pregunta. Estamos estudiando este modelo, este planteamiento de reporting, y yo también intentaba buscar la página web de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre la lucha contra el cambio climático, pero no la he encontrado, dice Sofía Tavares Macedo. Susi. Bueno, no sabemos si está realmente en su página web o no. Sí, usted nos decía que debíamos de descargarlo, rellenarlo, en fin, rellenar ese cuestionario, ese informe y enviarlo, no sé cómo, si por email. Julie, adelante. No, en efecto, no está disponible aún. Tengo la sensación de que van a intentar reformular las preguntas, no está en su modo final, necesitan todavía
recalcular un poco las preguntas. No lo harán, no tendremos la versión final hasta septiembre, entendemos, pero estamos en contacto con ellos. Sin embargo, sí pueden utilizar esta plantilla, aunque no sea la final, para irse preparando. Sí, Sofía Tavares, nosotros firmamos el acuerdo el 23 de mayo del año pasado. Así que pregunto, ¿estamos ya obligados a informar, a hacer el reporting antes del 23 de mayo de este año o hasta septiembre de este año? Respuesta, pueden ustedes hacer su reporting hasta septiembre de este año. La fecha límite es septiembre de este año para obtener ese punto de partida, tener esa panorámica con las estrategias de reducción de CO2. Bien, entonces, pregunta Sofía, ¿podemos informar hasta septiembre? Bueno, yo incluso es que envié mi dinero, dice Sofía Tavares. La cuota para el 2022. Claro, ha transcurrido un año, así que no estoy segura de si tengo que hacer mi reporting antes de mayo o para septiembre. Bueno, estamos todos un poco intentando saber cómo va a funcionar esto. Yo diría, Sofía, esperar para ver exactamente lo que tenemos que hacer. Pues muchísimas gracias, dice Sofía, por su ayuda. Back to the point of the scale and the rest of it is like make sure you're reporting that is Y otra cosa más. Claro, hay que ver si es pertinente o relevante el reporting. Por ejemplo, si no se aplica, respuesta perfectamente válida, es algo para lo que no se recogen datos, muy bien, consígnese. Lo que resulta de interés es conocer el ritmo de reducción y la acción, donde se enmarca la acción desplegada por ustedes. Sí, en aras del tiempo, podríamos dar paso a Cabo Verde y luego podría intervenir de nuevo más adelante, viendo si hay preguntas concretamente. Sí, muy bien, muy bien. Dos comités olímpicos nacionales que hoy nos informarán acerca de cómo despliegan ellos sus prácticas de reporting, de informes. Francisco nos hablará brevemente de lo que han hecho en la materia. ¿Preparados? ¿Están allí para intervenir? Hola. Lo siento por un cambio en el uso horario. La diferencia era de 2 horas, ahora es de 1 hora entre ustedes y nosotros. El representante del Comité Olímpico nuestro se incorporará con cierto retraso. Si nos lo permiten, les informaremos de cuándo estará con nosotros. Bueno, no será 1 hora. No, es por ese cambio horario. Me pondré en contacto con ustedes cuando ya esté con nosotros el interviniente. Entonces sigan adelante con la siguiente intervención y cuando esté con nosotros nuestro representante se lo haré saber. Muy bien, dice Isaac. Bien, pues en este caso seguiremos con el informe y con la intervención de Dinamarca. Pero primero Susi. Bueno, en esta plantilla nos interesamos por los planes de reducción de emisiones. Se les pide información relativa a si tienen medidas de compensación, offsets, offsettings. Se trata de reunir esa información que esperamos forme parte también de su plan de acción general.
quizá no hayan compensado. Quizás a partir de los preceptos del COI o de ACNO podrían ver lo que es pertinente en su caso concretamente. Y aquí en el marco no solo se habla de la gobernanza, plan de reducción, plan de compensaciones, sino que también aparecen elementos de cadena de suministro, entregas, compras y sobre todo cómo se convierten ustedes en defensores de la acción climática. Paso a la última lámina. Entonces, si tienen ustedes embajadores de los atletas, cómo actúan en sus páginas web, con el mensaje en pro de la sostenibilidad, la estructura de gobernanza, cómo fijan objetivos, cómo miden los planes de reducción con respecto al listón puesto en el año 2030, luego en un segundo tiempo 2040, una vez establecido un plan de reducción de mitigación con miras a 2040, luego el ritmo operativo con el que actúan ustedes y cómo actúan con sus proveedores, partes interesadas en general, más amplias, y luego también en el marco y en ese objetivo de cambio. Bueno, esperamos que esto les resulte útil y esto pues convertirlo en un formato que resulte útil y utilizable. Muchas gracias, Susi. Muy interesante, muy útil este documento. Y si no conocen aún este documento, se lo pueden bajar ustedes. Y bueno, claro, es muy complejo, es complicado. Pero alguien más que esté conectado en línea y que desee intervenir, tenemos a Susi, a Julie. No sé si desean ustedes intervenir, si tienen alguna pregunta. Andrés, no veo más comentarios en el chat. Isaac, Amy, ¿algún detalle más antes de cambiar de tercio? Sí, hacen ustedes aquí un distingo entre el reporting externo y el reporting interno, ¿no? Claro, en los informes internos puede haber objetivos específicos. Entonces, ¿hay algún mecanismo de feedback de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en este contexto? Respuesta. Miren, la idea, bueno, hay que decir que este marco aún está en mantillas, ¿no? Aún está en sus etapas iniciales y es importante el eco que llegue. Pero lo importante es tener una impresión general de qué se hace en el mundo de los deportes, ¿no? Y de dónde viene. Entonces, se trata de compartir conocimientos y probablemente ahora habrá que actuar ulteriormente a partir de este marco y analizarlo juntos y a partir de aquí ir más allá, dar el siguiente paso, compartir experiencias y servirse de este marco del framework para realizar comparativas, ¿no? Y como criterios de referencia, ¿no?
Y no solo los embajadores, no, queremos que todos puedan actuar, puedan medir sus avances, su progreso conseguido y como colectivo, pues pueden ustedes actuar con una voz mucho más contundente, mucho más fuerte, representando en defensa del deporte de los comités olímpicos nacionales. No sé si respondo a la pregunta. Sí, muy oportuno. Es importante destacar que el feedback, el eco, se va mancomunando procedente de diferentes vertientes, diferentes organizaciones. Claro, hay diferencias entre los comités olímpicos nacionales. Es importante conocer cómo lo abordan. Sí, es un marco muy abierto, dice Damien, desde el grupo en el que está Susi hasta los grupos de trabajo en los que participan todos los signatarios, una serie de workshops, de sesiones de trabajo, de seminarios, también una serie de cuestionarios. Pero me gusta la sugerencia de Susi de que quizá ACNO o los comités olímpicos nacionales puedan crear un servicio centralizado que contribuya a la estandarización, a la normalización de este proceso para este grupo y que sea posible compartir información a lo largo y ancho de esta plataforma. No sé, Isaac, si hay más preguntas y si no, Isaac, te devolvemos la palabra y luego, claro, si hay más preguntas, evidentemente les daremos curso. Sí, muchas gracias, Susi, por haber participado en esta parte del webinario. Y claro, esto es valiosísimo y estamos deseando seguir, llevar adelante esta comunicación en apoyo de los comités olímpicos nacionales. Y como les decía antes, vamos a abundar en algunas de las acciones desplegadas por los comités olímpicos nacionales y conforme llegamos al final del proceso o de esta etapa en el toolbox, esto no significa ni mucho menos que concluya aquí nuestro apoyo. Vamos a ver cómo nos lo planteamos. Claro, hemos entrado en contacto con algunos comités olímpicos nacionales que han hecho partícipes nos han hecho partícipes de sus ejemplos en la materia, buenas prácticas, nos han hecho saber cómo han actuado en este contexto y ya que hay cierto retraso por parte de Cabo Verde, pues quizá podríamos dar paso a la presentación de Dinamarca. Entonces, primero daremos ahora la palabra a Dinamarca y luego a Cabo Verde. Y repito, si tienen alguna pregunta, consígnela en el chat. Adelante, Lars. Gracias, Isaac. Bueno, yo no me veo como modélico en la materia, pero intentamos hacer lo que podemos. Mi nombre es Lars Elick, trabajo en el Comité Olímpico Nacional en la Confederación Deportiva de Dinamarca. Quiero destacar 6 tareas importantes en nuestra trayectoria de sostenibilidad en el deporte. Lo primero, esto les sonará extraño, pero primero quiero destacar lo importante que es que se hagan cosas positivas para el clima y que se haga ya, inmediatamente. Claro, hemos de hacer informes, el reporting, pero esto no debe impedirnos actuar. Lo que quiero decir es que no teman, no tengan miedo al lavado de cara verde. No lo teman. Hay que hacer algo, hay que lavar, en fin, la cara y no hay que temer actuar en este contexto. Primer paso en nuestra
nuestra trayectoria fue recibir un claro mandato de nuestro Consejo de Administración, pero también por parte de nuestras 62 federaciones nacionales. En nuestro programa político ahora se indica que tenemos la clara responsabilidad de reducir la huella de carbono y promover la sostenibilidad medioambiental. Esto es crucial a nuestro modo de ver, que haya este mandato muy claramente especificado. Segunda tarea fue, claro, firmar el programa de deportes para la acción climática, no en cuanto a las actividades, no tanto en ellos, sino en nuestra acción interna. Comprometemos la reducción de huella de carbono hasta 2030, más una serie de cosas más. Y luego, siguiente paso, asegurar el informe de huella climática como base de partida. Esto es muy importante para destacar las obligaciones que nos incumben y darnos un pequeño espaldarazo en nuestra acción en huella de carbono. Y cuarto y último, miren, tenemos muchas ambiciones para reducir huella de carbono. Todo el sector deportivo en Dinamarca quiere actuar, pero es importante cómo organizamos los eventos deportivos en Dinamarca, razón por la cual ahora estamos trabajando sobre una serie de principios para los eventos, las citas deportivas nuestras, pero también para acciones concretas. 3 grandes citas nacionales que organizamos anualmente y también elaboramos una guía para la organización de eventos, pero una cosa es la inspiración para los clubes y otra cosa es ver cómo conseguimos que cambien las cosas. Siguiente. Y una cosa importante para nosotros es movilizar el apoyo de nuestras 62 federaciones nacionales. Hemos creado nuestro propio marco o certificado verde para las federaciones deportivas nacionales. Lo ultimamos la semana pasada, ahora ya pueden acogerse a este certificado. Es importante destacar las actividades relacionadas con lo mismo. Esto propicia una mayor acción, pero también es un foco interno importante para las federaciones deportivas nacionales. Y finalmente, nuestras ambiciones no se reducen solo a intentar reducir nuestra huella de carbono, sino mucho más. A través de las federaciones internacionales, hemos lanzado un programa de inspiración para los clubes locales. Siguiente diapositiva. Esto es crucial porque solo a través de estos elementos los 9.000 clubes deportivos y sus 9 millones de miembros podemos lograr un movimiento en pro de la sostenibilidad medioambiental en el futuro. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lasse. Una presentación muy interesante sobre su programa. Lo que realmente quiero destacar es esa idea que ha expuesto en cuanto a esa unión entre clubes, federaciones y el Comité Olímpico Nacional de Dinamarca. Realmente parece un golpe justo para lograr esa sostenibilidad. No sé si alguien tiene preguntas para la CELIC. Sí, yo tengo una, dice Damien. Y creo que el Julie también tendrá una pregunta. Lasse, tal como contaba usted, es increíble lo que han hecho. Enhorabuena. Porque han empezado a hacer este trabajo y han ido mucho más allá de lo que se les pedía, sobre todo en cuanto a la certificación de las distintas federaciones, clubes, para lograr la organización de eventos y citas sostenibles. Mi pregunta, ¿cómo establecieron el ámbito de actuación para SUCON y con qué otras organizaciones han trabajado para ello? Si pudiera contarnos un poco cómo lo hicieron, pues sería estupendo. Y también nos gustaría conocer la opinión de Susi sobre este tema. Es un tema recurrente. ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Ante qué tengo que responder? ¿Y cuáles son las responsabilidades de los demás? Así que planteo esa como mi primera pregunta. La CELUC.
Pues muy buena pregunta, teniendo en cuenta nuestro informe inicial, muy sencilla la respuesta. Empezamos con todo el tema de hoteles. Ahora sé perfectamente cómo es el sector hotelero y cómo hacer que los hoteles sean más sostenibles. Así fue como empezamos. ¿Y qué podemos cambiar? Pues, desde luego, el plan de reducción de emisiones, creo que aproximadamente un 60% de nuestra huella de carbono tenía que ver con nuestra sede aquí. Por eso estudiamos el tema de los hoteles. Así que bueno, resulta bastante sencillo, pero sí que es muy difícil hacer una reducción del 50%, Damien. Así que cuando usted habla se refiere al control financiero de aquellos que controlan económicamente para poder hacer el cambio. Sí, en efecto. Desafortunadamente no hemos podido eliminar este factor. Sería mucho más sencillo si se pudiera hacer. Y luego otro comentario. Yo provengo del sector de asuntos públicos. Podemos hacer muchas cosas aquí, pero lo más interesante es indicar que aproximadamente un 70-80% de nuestros hoteles utilizan instalaciones deportivas que son de propiedad de los municipios. Así que si tuviéramos que reducir la huella de carbono de todos nuestros clubes deportivos, tendríamos que hacerlo a través de los municipios, de las alcaldías. Así que esa es la tarea más importante, el trabajo político, si realmente queremos reducir la huella de nuestros centros deportivos, que son de propiedad municipal. Damien, bueno, en efecto, habla usted de algo que está fuera de su zona de control, dentro de su zona de influencia, pero van ustedes a hacer reporting sobre cómo influenciar a estos otros actores, ¿verdad? Luke. Sí, en efecto, es muy difícil para nosotros y para los municipios, pero nosotros estamos totalmente centrados en ello. Queremos reducir nuestra huella de carbono, no solo de nuestra sede, de nuestros desplazamientos, sino también la huella de carbono de los 9.000 clubes. Isaac, ¿podrías tú intervenir? Porque se trata de un tema tan importante, es decir, cómo establecer los límites entre lo que somos nosotros y lo que son los demás y cómo podemos conseguir influenciar a los demás. Susi, adelante. Bueno, yo lo que haría para empezar es establecer, crear un organigrama en el centro tu organización y luego las ramas de un árbol, ¿verdad? Todas las personas, entidades que están en la órbita, operaciones, reuniones, todo lo que tienen ustedes que hacer. Por ejemplo, todo lo que hacen los entrenadores, los oficiales técnicos. Y si hacemos un mapa en este sentido, pues empezaremos a poder ver dónde estamos nosotros y dónde están aquellos, bueno, o aquellos que, bueno, a lo mejor somos un poco nosotros y ellos, ¿no? Yo soy una persona muy visual y así lo entiendo mejor, pero para mí hacer este organigrama tipo ramas de un árbol nos puede ayudar a entender la situación y también nos permite identificar dónde reside nuestra gran oportunidad. Y la gran oportunidad es utilizar a los deportistas para inspirar y crear narrativas, pues a lo mejor pueden haber algunos comités olímpicos nacionales que sí puedan dar becas a atletas o le pagan vuelos, pero bueno, se trata de identificar cuál es la mejor oportunidad, conseguir que los deportistas se unan a esta campaña, al mensaje y conseguir que sean ellos los que sean los vehículos de este cambio de comportamiento. Luego pueden haber oportunidades con proveedores, dependiendo de los deportes, la tecnología. Hay buenísimos proyectos que están, que están funcionando en estos momentos, analizando, por ejemplo, manufactura, uso de materiales en la confección de elementos deportivos. Pues claro, ahí podemos decir, podemos colaborar con estas entidades proveedoras para lograr el cambio dentro de nuestra esfera de influencia.
Y en cuanto a la influencia, podemos intentar cambiar corazones y mentes, pero al final son los contratos los que cuentan, los contratos con los proveedores, donde controlamos nuestra inversión y nuestro gasto económico. Y si por ejemplo damos ayudas a los deportistas, podemos también poner una serie de condiciones. Y esto, pues, obviamente estaría más dentro de nuestro ámbito de control. Damien. Sí, en efecto, podemos hacer un mapa de todos los actores, personas interesadas y verlo a través de dos lentes. Una, nuestro control financiero. Por ejemplo, si pagamos los servicios son de nuestra responsabilidad, y la otra lente, la otra óptica, nuestro control operacional o operativo. Si se trata de contratos que he suscrito y tengo un control jurídico sobre esos contratos y sus resultados, pues bueno, hay dos tipos de protocolos y dos tipos de lentes u ópticas para definir el ámbito y el alcance de nuestro programa. Bueno, gracias, Damien, dice Susie. Si sacamos de toda la ecuación el deporte y solo pensamos en los impactos, y si decir, bueno, al final podríamos pensar que somos responsables, aunque sean otros los que deban de asumir la responsabilidad como proveedor o como atleta o como equipo u órgano de gobierno o cualquier otra parte interesada que aparece en ese organigrama. Al final tenemos que saber que son ellos, esas otras partes, las que realmente tienen que subirse al mismo barco y asumir su responsabilidad dentro de lo que estamos haciendo. Damien, sí, me encanta lo que has dicho, es decir, medir cosas que incluso sucedan fuera de nuestro ámbito de alcance y que mediríamos de cualquier manera, de todas las maneras, para intentar demostrar que en efecto alguien es responsable de por ejemplo, el municipio. Sí, sería un ejemplo muy interesante. Genial. Muchísimas gracias. Gracias por sus respuestas tan informadoras. No sé si queda alguna pregunta restante. Bueno, pues si no hay más preguntas, podemos pasar a una breve presentación con el Comité Olímpico Nacional de Australia, a ver si podemos conectar con ellos. Hoy teníamos previsto presentarles una presentación de Warwick Walters, que desafortunadamente no ha podido unirse a esta llamada, puesto que está de viaje justo a Australia. Y en el 2020, el CON de Australia pues suscribió el compromiso a la acción del clima y su compromiso para lograr un modelo de operación mucho más eficiente. Pues ahora quieren extender esta transición durante un periodo de un año a 10 o 15 federaciones que han expresado su interés en este proyecto piloto y el Toolbox. Así que bueno, pues todas estas federaciones han suscrito también el compromiso y han utilizado el Toolbox para lograr su proyecto. Tenemos a diferentes colaboradores gracias a esta acción y también se han designado fondos de solidaridad olímpica para este proyecto. Y les queríamos contar este proyecto porque en efecto es un formato revisado de nuestro programa de sostenibilidad, de nuestros talleres de sostenibilidad, que sería muy apto para sus federaciones si lo quieren. Pueden contactar con nosotros y les daremos más información. Y ya estamos pensando en ampliar esta colaboración para incluir a otras CON, sobre todo la red de CON de Oceanía y las federaciones de Oceanía. Así que con ello, pues hemos ya un poco abordado el debate también. No sé si Julie quiere presentar las últimas diapositivas. Bien, pues tenemos ya un espacio
para más preguntas, más debate. Amy y Susi siguen en la llamada. Si tienen ustedes alguna otra pregunta sobre este proceso de reporting, de creación de informes y emisión de informes, a medida que esperamos a que pueda unirse Cabo Verde a esta llamada, pues si tienen ustedes alguna pregunta, aprovechen que tenemos ahora un hueco. Yo tenía una pregunta para Susi en lo que entra Cabo Verde. Soy Michael del Conde, Suecia. También acabamos de efectuar nuestros cálculos de emisiones de carbono, de CO2. Nuestro protocolo de gases de efecto invernadero. Según nuestro protocolo, ¿tenemos que elegir entre una y otra o respuesta de Susi? Pueden hacer ambas cosas. Volvemos a aquello que decíamos antes. ¿Qué podemos medir? ¿Y qué información y qué datos tenemos a disposición? Y luego hay que ser muy claros y transparentes sobre el proceso de medición. Si, por ejemplo, hacemos un mapa de lo que es nuestra organización y decimos, este es el punto de partida, aquí tenemos toda la parte operativa, nuestra parcela de control, la parte financiera, y a lo mejor pueden incluir más cuestiones en ese gráfico. ¿Cómo medirlo? Ya es otra cuestión. Cuanto más lejos estamos del centro del árbol, más lejos de lo que controlamos nosotros, pues será más difícil medir. Sería interesante conocer cuál es el impacto y esto nos permite establecer prioridades en cuanto a en qué nos centramos, a qué le vamos a dedicar energía. Y aquí entra pues la importancia de ver el panorama global para poderlo hacer lo mejor posible. Yo soy muy fan de medidas híbridas y de intentar analizar el panorama lo más grande posible y pensar en qué podemos lograr este año, qué podemos lograr el año que viene, pero centrarnos en una parte pequeña del árbol, ¿verdad? Y luego ir estableciendo metas a continuación. Comment on that actually when we started way back in Sí, 2000. un comentario sobre esto. Cuando empezamos con el proceso de rendición de cuentas hace varios años, no teníamos ni idea de cuáles serían los temas destacados. Incluso teníamos la huella digital, trabajo en modo remoto, años de trabajo en tiempos de pandemia, luego el tema de la electricidad, etapa segunda. Y de hecho, cuando empezamos a interesarnos por ello, vimos que la electricidad para una organización que no tiene infraestructura no estaba entre nuestras principales prioridades. Y luego, claro, la huella digital. Utilizamos ordenadores, computadoras, diseño, pero abarca un 2%. Y lo que decía Susi, ¿no? Considerarlo todo en su conjunto y a veces pues los temas se reducen a un 1% y hay otros temas de mayor importancia. Pero revisando el protocolo de gases de efecto invernadero, pues se recogen epígrafes de vuelos, envíos, pero la mayoría de las organizaciones, pues esto será más de un 50% de la huella de carbono, ¿no? Entonces tiene sentido efectuar un recuento de carbono. Muchas organizaciones aún no habrán llegado a ello, pero saber en qué nos estamos gastando el dinero. Y hay una forma para calcular el gasto, las emisiones de carbono por gasto efectuado, ¿no? Entonces, son gastos de la etapa tercera
que deben analizarse y allí creo que nos espera más de una sorpresa. Sí, realmente es la clave, dice Isaac, conocer el inventario, conocer los ámbitos, los perímetros y los pasos 1 y 2, etapas 1 y 2 del proceso podrán ayudarnos. Les podrá ayudar a ustedes y sus equipos para conocer exactamente la organización, cómo recorrer la senda del seguimiento, del monitoreo, del impacto, etcétera. Hay preguntas para Susi, Damien, o Lasse o alguno de los participantes de hoy. ¿Nos puede describir el proceso? Porque siempre es difícil. ¿Tienen una persona o recursos dedicados a este proceso de recuento de carbono? Bueno, hemos hablado mucho de carbono, pero son muchas más cosas incluidas en esto también. Entonces, lo han hecho internamente, lo han externalizado a consultores externos. ¿Cómo han actuado concretamente? Bueno, Damien, es como un mix. Se han recogido muchos datos y también acciones del ámbito segundo. El ámbito tercero, el Scope 3, será muy importante para nosotros. Y estoy de acuerdo con lo que decía Susi. Ahora, cuando ahondamos en todos estos temas, es cuando hay que propiciar una acción lo más responsable posible. Porque si uno soslaya esta responsabilidad, uno no podrá seguirle la pista a la reducción de carbono que se estará consiguiendo. He hablado con Julie sobre el tema de los viajes olímpicos, ¿no? Y es el comité organizador el que debe medir las emisiones para el equipo. Bueno, nosotros podemos seleccionar a 2 o a 200 que pasarán a formar parte de un equipo olímpico. En este sentido, también somos responsables nosotros, ¿no?, de lo que suceda en este contexto. Pero este es el tipo de preguntas que debemos formularlos. Y bueno, es mejor efectuar el doble cálculo, un cálculo por ambas partes, para ver cómo reducir este impacto. Pero repito, es importante poder estar involucrados en el proceso, estar próximos al proceso, poder aprender, conocer las emisiones y cómo llevar esto al propio Comité Olímpico Nacional. Si nos limitamos a la vertiente externa, no estaremos tan familiarizados con todo esto y no podremos conocer el impacto sobre nuestra propia organización. Damien, sí, muy importante. Claro, son montos limitados los que cambiarán de un año a otro, pero es muy importante conocer el perímetro más amplio. Es importante lo que decía usted, ampliar las miras, asumir responsabilidades relativas a tal o cual vertiente, porque a veces nadie se hace, digamos, con la responsabilidad. Entonces, en cuanto a la recopilación de datos, ¿han externalizado el proceso de recogida, proceso contable? Respuesta. Tenemos un socio externo que nos ayuda con el cómputo, con el cálculo. Bueno, yo en mi vida anterior era auditor
y me gusta poder barajar las cifras correctas. Y el cálculo de emisiones, por lo que veo, no es una medición exacta, sino que es importante tener una calculadora de emisiones lo más fiel, lo más certera posible. Entonces, resulta útil contar con una orientación exterior, alguien que nos guíe desde el exterior, y una vez conocido el cálculo, pues a partir de allí poder detectar emisiones por doquier. Y repito, no es una medición exacta, pero lo importante es que nos pongamos a medir, porque solo si se hace de la misma forma, año tras año, se podrá utilizar toda esta información. Gracias, Isaac. Te devolvemos la palabra a ti, Isaac. Sí, gracias por vuestras contribuciones. Hemos abarcado muchos temas y creo que ha llegado el momento para cerrar la sesión con unas conclusiones finales y luego ya comentaré la encuesta a la que quiero remitirles. Entonces, ¿qué hemos hecho hoy? Hemos visto que Toolbox etapa octava puede apoyar la consecución de los compromisos de deportes para la acción climática, especialmente el principio quinto. Entonces, hemos visto cómo actuar con nuestras partes interesadas. Ahora hemos conocido el plan de comunicaciones, cómo dotarnos de una voz de sostenibilidad adecuada. Hemos conocido los requisitos de deportes para la acción climática. Hemos conocido la plantilla de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, cómo utilizar estos informes tanto en su formato externo como en su formato interno. Todo esto para apoyar la sostenibilidad. Con lo cual, quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por participar en estos webinarios. Ha sido muy grato para nosotros. Gracias por permitirnos orientarles en el proceso Toolbox. Gracias, Andrés, Gustavo y Manuela. Y aunque aquí concluye esta serie de seminarios, seguimos a su disposición. He aquí mi contacto, nuestro contacto, info@sustainabilitytoolbox.com. Y con ello concluimos. Sí, impresionante trabajo, Isaac, Andrés, Gustavo, Amy, Ingrid, Susi, hoy ha sido valiosísimo para nosotros poder reunirnos con ustedes y ha sido sumamente útil. Nos ha ayudado en la senda de la sostenibilidad en la que seguiremos durante mucho tiempo y tiempos buenos, ojalá. Bien, pueden ponerse en contacto con nosotros. Les remito a info@sustainabilitytoolbox.com. El próximo mes iniciamos una nueva serie con el Comité Olímpico Nacional de Australia, ahondando en el tema de sus federaciones deportivas, y sobre este tema esperamos que esto suscite más cambios. Además, les instamos a que compartan con nosotros sus estudios de caso. Lo pueden compartir en el sitio web de Toolbox y en la página de recursos de ACNO. Muchas gracias a todo el equipo. Y para corresponderles a ellos, a sus esfuerzos, les pedimos a ustedes que tengan la amabilidad de responder al cuestionario que luego compartirá con nosotros a Isaac. Se lo proyectaremos en pantalla y para que vean dónde está este cuestionario. Aquí lo tenemos.
quiero mencionar la Asamblea General de agosto, y allí la idea es que algunos de los comités olímpicos nacionales a los que les haya servido esta serie de seminarios Toolbox, pues que puedan intervenir. Háganselo saber a Gustavo y en la Asamblea General podrán compartir con todos su propia experiencia. Muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo y devuelvo la palabra a Gustavo. Andrés, no sé quién va a resumir. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias al equipo Toolbox, dice Gustavo. Ha sido un periplo fantástico el recorrido de estos últimos meses. Ha sido muy interesante para los comités olímpicos nacionales, para ACNO en general. Ojalá que hubiéramos contado con Toolbox antes, porque nos ha facilitado mucho los temas de sostenibilidad. Gracias a los comités olímpicos nacionales por su apoyo. Esto no ha sido más que más trabajo para ustedes, que ya de por sí tienen muchísimo trabajo. Quiero decirles que estamos a su disposición para intercambiar experiencias, para seguir aprendiendo. Qué bien que Isaac nos haya comunicado que hayan sido más de 200 comités olímpicos nacionales o representantes que han participado en esta plataforma muy importante para la sostenibilidad. Como les decía antes, seguiremos adelante desde ACNO pensando en futuras actividades, compartir con ustedes, pero primero nos gustaría recabar sus reacciones relativas a estos workshops, estos webinarios. Es muy importante que cumplimenten este cuestionario que será utilísimo para nosotros. Ya lo verán, no es muy largo, pero es muy importante que nos lo hagan llegar. Gracias por apostar por la protección del planeta, por el deporte, y realmente el deporte tiene que estar presente a la hora de reducir, mitigar y promover en la medida de nuestras posibilidades. Con ello concluyo. Muchísimas gracias, Andrés, todo su equipo, intérpretes, dice muy amablemente. Gracias a todos los que nos han acompañado y nos vemos pronto. Sí, una última fotografía. Si abren sus cámaras, por favor, activen los vídeos, las cámaras. Vamos a hacer la foto de familia y, como es habitual, compartimos las grabaciones. A partir de la próxima semana estará disponible no solo la sesión de hoy, sino todas las demás sesiones también. Sonrían, por favor. 1, 2, 3. Voy a hacer otra foto. Voy a guardarla un momentito. Vuelvan a sonreír, por favor. Una sonrisita más, por favor, para la foto de familia. Perfecto, dice Andrés. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Y los intérpretes también se despiden de nuestro amable público. Thank you. Thank you. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas. De nada. Óptimo, excelente. Muchas gracias. Gracias, Mabel. Ciao.